Bueno, la línea surge en el año 1894 a través de una iniciativa privada y estuvo funcionando hasta el año 1975, es decir, tuvimos tren durante 81 años. El recorrido salía desde Bilbao, de las Calzadas, que hoy en día es un museo, el edificio aquel. La siguiente parada era Matico, de Matico pasaba por un túnel, salía a La Ola, ya en barrio de Sondica iba a Gastañaga, Gastañaga a Ayarza Artebacarra, Tabalondo, Achuri y Munguía. Ese era el recorrido inicial, bueno, y el que ha sido siempre. Era la única forma de comunicarse que tenía el pueblo con el entorno y sobre todo con la capital. Utilizaba todos los sectores del pueblo, o sea, los jóvenes, los trabajadores, las mujeres que iban a hacer la vendeja a los mercados. La razón por la cual se quitó el tren de Munguía es por la falta de movilización del pueblo de Munguía en relación al tren. No es cuestión de buscar culpas, o sea, de hecho el no mantenimiento del tren, el dejarlo que se vaya envejeciendo sin hacerle ninguna mejora, planteándose frente a lo que venía de comunicación, de coches, etcétera, etcétera, no plantearle una competencia a eso, sino dejarlo que se vaya muriendo, podía ser una de las razones por las cuales el pueblo tampoco se movilizase, pero de alguna manera la responsabilidad política de esta historia fue del entonces alcalde de Munguía, que permitió sin ninguna protesta que se quitase el tren de Munguía y aduciendo además que en Sondica no se había quitado porque el pueblo se había movilizado. La razón última fue política, dejó que se muriese el tren por falta de mantenimiento. La responsabilidad política de los que entonces dirigían la política, los franquistas, que de alguna manera no les interesaba mantener esa forma de comunicación. Los motivos que dieron para la desaparición de la línea fueron principalmente dos. Uno que era la ampliación del aeropuerto de Sondica y el segundo era la viabilidad económica. Ya para aquella época la viabilidad económica no era un argumento muy válido porque era un servicio público y había pasado a depender del gobierno. En 1975, el 11 de mayo, desapareció el tren. Sí es cierto que en aquel momento, también estamos hablando de las postrimerías del franquismo, no hubo una respuesta de ningún tipo, ni de tipo institucional, ni de tipo popular, y el caso es que desapareció y prácticamente nadie dijo nada. Lo que pretendemos precisamente es que se solvente ahora de alguna manera eso, recuperar otra vez la vía del tren y más aprovechando la coyuntura de que ahora va a llegar a Loiu, y entonces estamos hablando de únicamente prolongar 7 kilómetros desde el aeropuerto hasta Munguía. Es un símbolo. Llevamos muchos años sin tren, bueno, pues nos han puesto una autovía, los Bizkaibus cada poco tiempo, pero yo creo que la gente de Munguía no se ha olvidado del tren y creo que es un sentimiento y que está muy arraigado. Se ha pedido muchas veces y yo creo que es una petición en la que todos los munguiarras estamos de acuerdo, en este momento mucho más necesario. ¿Por qué? Pues porque la situación económica nos va a llevar a un ahorro. Una manera de ahorrar es el tren social. Estamos cada vez más concienciados con la sostenibilidad, con el medio ambiente y yo creo que el tren apuesta por todo eso. Y es cierto que en lo que es transporte público por carretera se ha mejorado bastante en los últimos años y las frecuencias son importantes para que la gente pueda ir, muchos a trabajar a Bilbao, sobre todo estudiantes y tal. Pero se está demostrando, yo creo que el modelo está cambiando, se está demostrando que el transporte por carretera no es un transporte a día de hoy sostenible, es un transporte que en definitiva tendrá que también evolucionar y el tren en este sentido es mucho más sostenible, más limpio y yo creo que esa es una mejora a todas luces muy importante para esta zona, ¿no? Es cierto que en los últimos años quizás Munguía ha mejorado, y cuando hablo de Munguía al final me estoy refiriendo un poco a todo el Eskualde y al entorno, ¿no? Porque es cabecera de comarca y hay muchísimos pueblos y muchísima gente que vive en torno a esta zona. Soy de Gamiz, es uno de los municipios limítrofes a Munguía y como la mayoría de los municipios de la Mancomunidad de Uribe, o sea de la comarca de Uribe-Butroy, nos haría muchísima falta el tren. En su día todos usábamos, hoy en día nos parece todavía más necesario en la situación económica actual, porque de todos los pueblos, como en Munguía mismo, hay muchos jóvenes que todos van a estudiar a Bilbao o su zona, entonces necesitamos el tren para todo. Es que nuestra situación en la actualidad es, aparte de que tenemos que venir ya en coche hasta Munguía, llevar el coche hasta Bilbao nos supone un gasto innecesario, pérdida de tiempo, aparte de que no podemos permitirnos aparcar dentro de un parking todos los días y costearnos esos parkings, sobre todo si eres estudiante
o incluso que seas un trabajador, porque supone muchísimo dinero eso al cabo del mes. Toda la vertebración de Euskal Herria, impulsada desde los diferentes gobiernos, se ha hecho en base a la construcción de grandes infraestructuras viarias, ¿no? Carreteras, con el enorme coste ambiental que eso supone y también buscando quizás un poco un beneficio a corto plazo a base de mover a las empresas constructoras que giran en torno a la construcción de infraestructuras como puede ser pues la última gran infraestructura en este sentido ha sido la Supersur, pero bueno, aquí podemos hablar de la autovía que se hizo hace algunos años, que es la que enlaza con Bilbao y que luego tendrá su proyección hacia Bermeo, etcétera. En este sentido creo que en la situación económica grave que estamos viviendo se está produciendo también un cambio de modelo y sobre todo eso se está percibiendo en clave social, ¿no? A mí me da la sensación de que el ciudadano de a pie es consciente de que el modelo está cambiando, que el modelo tiene que cambiar, que no podemos estar incluso a nivel de vertebración de país, vertebrando el país con unas infraestructuras que son inasumibles económicamente, insostenibles. En este sentido creo que el tren es una apuesta clara, es una apuesta limpia y es una apuesta también para vertebrar todo el Euskalde de Munguía hacia Bilbao y por extensión hacia el resto de Euskal Herria. En estos momentos, invertir en transporte público supone un mayor ahorro en la economía doméstica, un mayor ahorro en la economía del territorio y una menor dependencia del transporte privado y por lo tanto una menor dependencia energética. Bueno, las motivaciones que hoy en día consideramos importantes para pedir el regreso del tren, fundamentalmente yo las resumiría en 4 tipos de motivaciones. Una podría ser el tipo de motivación social, es decir, es el único pueblo de la comunidad autónoma vasca que tiene más de 16.000 habitantes y que no dispone de una conexión ferroviaria con la capital. Por otro lado, de tipo económico, lógicamente abarataría el transporte tanto para estudiantes, baserritarras, empleados, etcétera, de todos los que hacen este recorrido. El otro tipo podría ser de tipo medioambiental. Es lógico pensar que si quitamos del orden de 30.000 coches, vehículos, diarios que circulan por esta carretera, pues la mejora medioambiental iba a ser enorme. Y por último yo destacaría los de tipo estratégico. Antes he comentado lo del tren que va a llegar hasta Loiu. Entonces, aunque sepamos que ahora por la situación económica por la que atravesamos no es viable el hacer la ampliación hasta Munguía, sí queremos que al menos se contemple en el estudio que se realice con AENA de la forma en que penetre el tren al aeropuerto. Es decir, que luego pueda continuar de forma fácil, simplemente haciendo una prolongación.